Honduras no sale del atolladero de los 3 últimos procesos electorales con las deficiencias mostradas en el censo electoral provisional, que hoy confrontan al Consejo Nacional Electoral con el Registro Nacional de las Personas. Mientras tanto, las reformas electorales siguen en paro en el Congreso Nacional y las cúpulas del tripartidismo no hacen mucho por eludir una nueva crisis política cuando el COVID-19 y las secuelas de 2 huracanes atenazan al país. El cronograma electoral prevé para el 14 de marzo las votaciones internas y primarias en los partidos Liberal, Nacional y Libre, así como las votaciones generales de noviembre del 2021, como el paso previo de la entrega del censo electoral definitivo al final de este mes por el Registro Nacional de las Personas al CNE. Sin embargo, el preámbulo del censo provisional dejó el mal sabor de más de 500,000 inconsistencias sobre 4.2 millones de ciudadanos enrolados por el proyecto Identifícate, que dirige el Registro Nacional de las Personas, denunció en un comunicado el Consejo Nacional Electoral. La falta de la validación de huellas electorales, errores en fotografías, datos generales, ciudadanos enrolados que no aparecen en ningún lugar, además de traslados domiciliarios de ciudadanos que se enrolaron correctamente, son algunas de las deficiencias cuestionadas por el Consejo Nacional Electoral. En el plano legislativo, el 3 de noviembre, el Congreso Nacional había aprobado más de 240 de los 333 artículos de la nueva norma ley electoral, sin incluir en el debate la segunda vuelta electoral y el voto electrónico, puntos de desacuerdo permanente como en la reelección presidencial. Aspectos como las disposiciones generales para las elecciones internas y primarias, fechas convocatorias, cronograma para el CNE, pasos para inscribir candidaturas de partidos como independientes, lineamientos y prohibiciones y sanciones en la regulación de la campaña y propaganda electoral, fueron los últimos aprobados en el hemiciclo legislativo. De igual forma, más de 60 artículos siguen en suspenso, los que no se han aprobado debido a diferencias que evitan alcanzar la mayoría calificada de 86 votos para ser aprobados. Las 3 fuerzas mayoritarias han firmado acuerdos preliminares sobre esta ley, los que tambalean por la oposición irreductible de la mayoría nacionalista y el fraccionamiento de la bancada rojiblanca, que dejan en total incertidumbre el destino de la ley. El presidente del Comité Central del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, afirmó en su red social: la ley electoral no debería ser tema de discusión en este momento. Hubo tiempo y se les dijo: en este momento, Honduras necesita de todos para ayudar a quienes más necesitan. COVID-19 más ETA más IOTA, es tiempo de solidaridad. En Libertad y Refundación, la postura de la dirigencia es que nada puede detener las elecciones primarias y mantiene la alarma de que las falencias del censo provisional ocultan un presunto fraude electoral, expresó en el primer caso su coordinador general, Manuel Zelaya. Las filas en el liberalismo se agitan con el activismo de 3 movimientos internos que buscan remozar energías de cara a las internas y primarias, resaltando la dinámica del llanismo al que se le quiso dificultar su registro en el reciente proceso para inscribir candidaturas de los movimientos internos de las 3 fuerzas políticas del país. Analistas de la realidad y ONGs de sociedad civil llaman la atención de una nueva crisis política de no lograrse la aprobación de la ley electoral en el contexto del peor momento humano, económico y social en la historia nacional. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles y les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros hoy lunes 14 de diciembre del 2020. 10 días nos separan de la Nochebuena, de la Navidad, así que hay que prepararnos para estar en familia, para reunirnos con nuestro núcleo familiar básico, con medidas de bioseguridad y evitar salir en lo posible, porque el virus está atacando, está generando más casos, los triajes están llenos cada día más. Por favor, la vacuna no va a ser en el mes de enero para nosotros los hondureños.
Ya lo dijo el Seguro Social, posiblemente en abril los trabajadores afiliados al Seguro Social van a iniciar a ser vacunados a la población en general después de que se cumplan las situaciones de la población más dócil para este tipo de infecciones que están en riesgo, que están en la línea de batalla. Sí va a comenzar ahí como el mes de febrero, pero la situación es complicada, así que mientras viene la vacuna para todos, por favor hay que guardar las medidas de bioseguridad, mascarilla, distanciamiento social, si sale, por favor con su gel de manos. Es fácil, es sencillo y hay que acostumbrarnos a ello. Muy bien, quiero iniciar el foro de la entrevista, ya les voy a dar a conocer el tema, nuestros invitados de esta mañana, pero créanme que es importante resaltar esta tremenda operación, la Operación Sigma, que ha desarrollado el Ministerio Público, nuestra Policía Nacional, otras agencias de investigación y control del delito, desde luego bajo el liderazgo del fiscal, el abogado Oscar Chinchilla. En 4 departamentos de nuestro país han dado importantes resultados esta mañana y tiene que ver con un duro golpe a una de las estructuras criminales muy bien organizadas ahí desde el occidente de nuestro país, y han participado una gran cantidad de elementos del Ministerio Público, de la policía, de las otras agencias desde muy temprano, y sigue en desarrollo esta Operación Sigma. Ya hay resultados, quiero darles a conocer aquí a ustedes alguna información importante sobre esto. Dice el Ministerio Público emprende aseguramiento masivo a poderosa organización criminal dedicada a lavar activos. Tegucigalpa, Francisco Morazán, con 46 aseguramientos de bienes de origen ilícito, 2 capturas, 9 allanamientos y 7 inspecciones. El Ministerio Público inició a ejecutar este lunes la Operación Sigma, un nuevo golpe al delito de lavado de activos. Todas las acciones que tienen lugar, dice, esta mañana en los departamentos de Copán, Lempira, Cortés y Lloro las dirige la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales y la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, luego de 2 años de investigaciones en los que se siguió el rastro a más de 200 millones de lempiras. Imagínense ustedes una gran cantidad de dinero involucrado en estos ilícitos. Los primeros indicios del caso se obtuvieron a partir de una serie de allanamientos efectuados el 3 de mayo del 2019 en la ciudad de Santa Rosa de Copán por parte de fiscales adscritos a la operación del Ministerio Público en coordinación con la Dirección Policial de Investigación y la Oficina Policial de Investigaciones Financieras, sumándose posteriormente la Dirección Nacional Policial Antidrogas, la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos y la Dirección de Investigación de Inteligencia Policial. Es así que a través de diligencia de campo y patrimoniales el Ministerio Público pudo identificar la constitución de sociedades mercantiles como Zapatón, entre otras. De igual manera se comprobó la adquisición de bienes muebles e inmuebles realizadas por los investigados en este expediente durante el periodo comprendido de 2001 hasta el 2018. Una tremenda operación sin duda alguna. Asimismo, la OPEP del Ministerio Público, la FESCO y las fuerzas policiales lograron establecer que los denunciados realizaron traslados de activos constantemente, todo ello sin ninguna justificación económica o lícita de su procedencia. De esta manera, la Fiscalía interpuso el requerimiento fiscal en contra de los supuestos lavadores de activos ante el juzgado con jurisdicción nacional, procediéndose con ejecutorias en Santa Rosa de Copán y La Entrada en el departamento de Copán, La Virtud en el departamento de Lempira, Llorito, El Negrito y El Progreso en el departamento de Lloro, y Puerto Cortés, San Pedro Sula y Villanueva en el departamento de Cortés. En total, los activos a asegurar en el marco de la Operación Sigma corresponden a 27 bienes inmuebles, residencias y terrenos, 2 sociedades mercantiles y sucursales y 17 vehículos. El Ministerio Público, como siempre, le pide a la población denunciar el lavado de activos y delitos conexos a efecto de seguir emprendiendo tareas en contra de estructuras criminales. Muy bien, importante el operativo, resaltamos el liderazgo del fiscal Oscar Armando Chinchilla en estas acciones que tienen que ver con devolverle la transparencia
a todas las instancias, ya sean empresariales, públicas, de todos los sectores, porque esta situación de lavado de activos es uno de los delitos que ha pasado desapercibido durante tantas décadas en el país, y hasta estos momentos, con la voluntad del Ministerio Público, del Gobierno de la República, la policía, pues se ha comenzado a dar duros golpes contra este tipo de estructuras criminales. Muy bien, ahora vamos a adelantarles aquí rápidamente nuestro tema de esta mañana, es situación política en el país. Tenemos expertos, analistas, también miembros de los partidos políticos. Yo le diría que a pesar de lo que ha pasado con la pandemia del COVID-19, a pesar de los fenómenos naturales y algunos zipizapes así entre líneas a lo interno de las instituciones partidistas, la situación política de Honduras actualmente yo la podría definir hasta casi normal. ¿Por qué digo esto? Bueno, ahí tenemos un cronograma electoral que gracias a Dios va ajustándose a las fechas. Ya el Consejo Nacional Electoral dispuso que para el 23 y 24 de este mes, la próxima semana, o sea, ya estarían dilucidándose, o dentro de unos 10 días ya se estarían dilucidando qué corrientes internas aplicaron en base a requisitos su participación en las elecciones internas del mes de marzo. También el Registro Nacional de las Personas, con todos sus bemoles, ha ido avanzando en el proceso de enrolamiento para dotar una nueva base de datos, un nuevo censo nacional electoral que desde luego va a tener siempre sus situaciones adversas ahí, pero que se irán definiendo en el transcurso del camino, y para las generales ya podríamos tener un censo nacional, si no al 100%, casi al 100%, muy bien depurado. Y desde luego lo que el Congreso Nacional ha venido haciendo, ya se ha avanzado, solo quedan unos 70 artículos de la nueva ley electoral. Se ha pospuesto esta dinámica en la Cámara porque hubo que darle cabida a todos estos temas de la pandemia, de la emergencia, de los fenómenos, aprobaciones de presupuestos importantes para echar a andar lo que es el proceso de reconstrucción nacional, y se ha detenido un poquito la aprobación de la ley electoral, pero hay tiempo todavía. Los expertos dicen que para la ley electoral todavía hay tiempo, ya se dispuso que en interna se va a poder votar con la vieja o con la nueva cédula de identidad. Lo importante es que en internas todos voten. Ya para las generales ya vamos a tener definido muy bien cuál va a ser el documento de identificación nacional, o por lo menos ya concluido. Por eso les digo que a mi criterio el proceso electoral avanza casi normal. Es natural que a lo interno de los movimientos, a lo interno de los partidos políticos que van a un proceso interno, siempre hayan estos roces, dimes y diretes, que a mí me están haciendo esto, que están favoreciendo a X o a Y candidato, pero eso es normal, es parte de los procesos electorales, de eso se trata la política. La política es dinámica y es cambiante. Muy bien, quiero presentarles nuestros invitados de esta mañana. Inicialmente les presento a Gilberto Ríos. Él es analista político y social de nuestro país, también miembro del Partido Libertad y Refundación, con una de las corrientes ahí que tiene más posibilidad. Gilberto, buenos días, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Buenos días, don Guillermo, muy agradecido por la invitación y sobre todo complacido de poder debatir esta mañana con dos representantes del más alto nivel del Partido Liberal y del Partido Nacional, como lo son don Fernando Anduray y Juan Carlos Elvir. Esperemos que el debate pues se desarrolle justamente tratando de encontrar dónde están los verdaderos problemas y escollos que está enfrentando este nuevo proceso en las circunstancias tan adversas que ha tenido que desarrollarse. Buen día y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, Gilberto, por acompañarnos. Está con nosotros el abogado Fernando Anduray, ex catedrático universitario, analista político social, miembro del Partido Nacional de Honduras. También abogado, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias, es un placer saludarles. Siempre nuestras primeras palabras son para agradecer el favor de Dios en nuestras vidas. Un día precioso, en Navidad, pues con un espíritu lleno de amor. Que Dios bendiga a Honduras. Y pues dispuesto a aportar aquí en este tema de análisis político. La situación no es fácil. Podemos acomodarnos con un par de palabras aquí para darnos entusiasmo y esperanza, pero técnicamente yo miro muy complicado el proceso, especialmente en el tema de
del nuevo Censo Nacional Electoral y la emisión de la nueva tarjeta de identidad, de tal forma que ahí tendríamos que hacer enormes aportaciones los políticos, más la sociedad civil y el pueblo hondureño, que es el sujeto del proceso, y que a todas luces, con los primeros resultados ya con 1.600.000 hondureños que no acudieron a enrolarse, ya implica que hay problemas de intención o problemas de deseo del pueblo hondureño de obtener su tarjeta de identidad nueva, porque un censo nacional electoral nuevo con una proyección de unos 5.6 millones de hondureños, que puede aumentar un poco, y que solo 4.200.000 hondureños hayan acudido, y de eso ya con un montón de problemas. Pero ese 1.400.000, ese 1.500.000 hondureños que no han sacado tarjeta de identidad, ya implican un enorme nubarrón sobre el proceso electoral, en caso de que no pudiésemos técnicamente hacerlo llegar hasta el registro para obtener sus tarjetas de identidad y su posterior incorporación al Censo Nacional Electoral. Ya la depuración del nuevo Censo Nacional Electoral supone otro problema que podría interpretarse como manipulaciones posibles. ¿De quién? Hasta ahorita no sabemos, pero el tema de que un nuevo Censo Nacional Electoral, en un nuevo proceso de identificación, la nueva cedulación, lo entreguen con 500.000 inconsistencias, eso da mucho que pensar, porque tendríamos que adoptar una actitud, uno, o de que no estaban listos para emitir la tarjeta de identidad, o dos, que alguien está manipulando y trasteando las máquinas en el proceso. Entonces, ese es el panorama, ¿verdad? No he querido referirme a posibles responsables ni posibles situaciones de particulares, porque creo que en este momento lo que tenemos que hacer todos es salvar el proceso, y de eso me complazco de que en este programa estemos representantes de fuerzas políticas que sí queremos elecciones en el país, elecciones internas, primarias, y que sí queremos también las elecciones generales, porque hay que salvar la constitucional y la institucionalidad del proceso electoral. Cómo nos acomodemos los políticos es otra cosa, pero hay que cumplir con lo que manda la ley, la Constitución y la ley electoral. Muchas gracias, abogado Fernando Anduray. También va a estar con nosotros en el foro el ingeniero Juan Carlos Elvir. Él es analista político social de nuestro país, uno de los diputados con mayor accionar ahí en la Cámara Legislativa, y también forma parte de la bancada del Partido Liberal, desde luego, en la Cámara de Diputados. Ingeniero Elvir, gracias por estar con nosotros esta mañana en el foro La Entrevista. Muchas gracias, Guillermo, y un saludo también a la distancia a Gilberto, a Fernando. Quisiera valorar un aspecto que es importante señalar. Creo que perdimos tiempo valioso, y no solamente durante este periodo, desde el periodo anterior, por las recomendaciones que desde el 2014 se brindaron por parte de la misión de observación electoral de la Unión Europea, y que obviamente derivaron en 14 recomendaciones importantes con respecto a las reformas. Costó mucho construir la ruta jurídica, porque mucho se señala y se dice que se debe hacer esto, que se debe hacer aquello, pero no se decía cómo. Y esa es parte del problema del mapa jurídico que tiene que ser, y buscar la manera también de encontrar una ruta jurídica que logre no solamente reformar la ley electoral o el censo que se está haciendo en este momento. Fíjese que nadie menciona que el Tribunal de Justicia Electoral, aprobado en la reforma constitucional del 2019, no tiene ley actualmente, y que está institucionalmente constituido, y que estamos en vísperas del proceso electoral, y que una resolución de un tribunal de estos, que no va a tener el efecto en jerarquía, en estructura jerárquica como debería tenerlo, y que se intente saltar este tribunal y se vaya a un ente que no es especializado en temas electorales, como va a resultar en un criterio de amparo, en la sala electoral puede votar totalmente el proceso. Y eso va a significar, y puede significar, que hayamos perdido el tiempo inexorablemente. Creo que es de vital importancia entender que en estos momentos hay como 4 puntos álgidos que pueden poner en riesgo el proceso electoral. El censo es uno de ellos. El tema de las reformas electorales y el manejo de la Junta Receptora de Votos es otro de los puntos torales que va a tener trascendencia significativa. Lo que corresponde a la estructura presupuestaria,
tanto del proceso electoral interno como general, lo que correspondería a la ley de justicia electoral y la implicación que debería significar buscar la manera de centrar la frontera entre la ley de justicia electoral y la ley de justicia constitucional, para buscar la manera de no estar atropellando a este ente electoral, que debería de ser, conforme la Constitución señaló, la última instancia de resolución en problemas de carácter electoral, siempre y cuando no se haya violentado el debido proceso. Creo que estamos en una encrucijada en tiempo y en acción. Ojalá que se logren superar los problemas técnicos del censo, porque yo, hasta donde tengo conocimiento y he consultado, gran parte del problema es el desorden que existe del tema de la cartografía nacional y el trabajo acelerado que se hizo, de repente sin coordinación, sin articulación con otros agentes del Estado, de parte del registro de las personas, para resolver el problema de cartografía y la compaginación con respecto a la cartografía desfasada que maneja el Consejo Nacional Electoral. Ahí habrá temas que debatir y buscar la manera de corregir técnicamente, y la ley electoral, obviamente, pedirla que se ponga atención, y obviamente también a la Junta Directiva del Congreso que se agende de una vez por todas la ley de justicia electoral, que perfectamente en estos momentos ya debería estar avanzada. Son 108 artículos, ya casi para dictamen, que el único punto álgido que existe es el tema de ese criterio del amparo electoral o el nombre que se le va a dar para lograr con ello dilucidar la segunda instancia en este Tribunal de Justicia y que se resuelva aspectos que van a ser torales para el proceso electoral y con ello la tranquilidad social y política del país. Muchas gracias, ingeniero Juan Carlos Elvir. Yo quiero consultarle a Gilberto Ríos. Gilberto, ha dicho el abogado Fernando Anduray que él advierte serias dificultades técnicas para este proceso electoral. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, más que técnicas, tienen que ver con una serie de aspectos que ya enumeró muy bien. Yo quiero resaltarlos el ingeniero Juan Carlos Elvir. Primero, lo que veníamos demandando como oposición, que hay que decir que no está agregando certidumbre al proceso, que era lo de, no tenemos voto electrónico, ¿verdad? Que era una demanda de la oposición, no tenemos segunda vuelta electoral, que eso también era algo que le podía dar más credibilidad al proceso, y lo otro, todos esos otros aspectos que también voy a enumerar, que están ahora mismo impidiendo que el proceso electoral se desarrolle con normalidad, generan mucha incertidumbre en lo que llamaba don Fernando el principal sujeto del proceso electoral, que es el pueblo hondureño que va a votar, ¿no? Entonces, cuando el pueblo hondureño siente que no hay seguridad, cuando el pueblo hondureño siente que no hay un proceso electoral transparente, pues se puede mermar su participación o su deseo, su intención de participar. Imagínense, a estas alturas no tenemos censo y tenemos un serio problema con ese censo electoral, ¿verdad? Yo lo digo más allá de que nuestro partido esté participando en esas instancias, tanto como en el registro, como en el consejo. La verdad es que la lucha que se ha hecho ahí no ha sido suficiente, digamos, o ha habido suficiente oposición interna para que esto prospere, y esto ha generado pues que no tengamos un censo a estas alturas, un censo que nos dé nosotros la garantía de que el pueblo va a poder participar transparentemente. Lo segundo, no tenemos una nueva ley. Yo se lo manifesté a usted, don Guillermo, hace poco en una entrevista. Me parece que el hecho de que no haya una nueva ley ahora va a forzar que a último momento se logren acuerdos medianos sobre la nueva ley electoral que no garanticen la nueva ley deseada. Y eso puede ser también un gran problema para el próximo proceso electoral. ¿Por qué no tenemos una nueva ley ahora? Porque hay intereses que frenan, ¿verdad?, que haya un proceso electoral transparente. Tercero, como lo decía el diputado Juan Carlos Elvir, ya se aprobó, entiendo yo, el presupuesto electoral en el Congreso Nacional, más de 1.700 millones de lempiras. Sin embargo, ¿de dónde va a salir ese dinero? Entonces, estamos prácticamente continuando el proceso de endeudamiento del país, que ha sido una política del gobierno de Juan Orlando Hernández, hacer crecer la deuda externa, ya casi llegando a los 19.000 millones de dólares más o menos, y con los últimos 1.000 millones que aprobó el Banco Centroamericano de Integración Económica, y básicamente todo ese dinero ha servido. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero, a pesar de que ya esté aprobado?
va a salir el dinero para financiar el próximo proceso electoral. Son dudas como que nos surgen a nosotros y, como le digo, siguen agregando incertidumbre al proceso electoral. Y finalmente, también lo mencionaba el ingeniero Juan Carlos, el Tribunal de Justicia Electoral, que era otro mecanismo que debía pues garantizar mecanismos de justicia electoral, donde los reclamos de los sectores de oposición interna de los partidos o los reclamos de oposición en general al oficialismo en el país podían canalizar sus dudas razonables, sus demandas, sus denuncias de actos oscuros dentro del proceso electoral, pues simplemente no está funcionando porque no tiene presupuesto. Entonces, en realidad, toda la institucionalidad del proceso electoral está de cierta manera frenada, está saboteada, está limitada en su acción. Ya faltan 11 meses para las elecciones generales, apenas 3 para las elecciones internas, y estamos sintiendo que no hay un ambiente pues propicio, no es el mejor ambiente para hacer las convocatorias al proceso electoral, y por eso también existe la duda de que se quiera cancelar, posponer o variar, digamos, este tema del proceso electoral. Eso preocupa, ¿verdad? Porque para todos pues, los que somos de la oposición, que sentimos y vivimos en una dictadura, pensamos que también podría utilizarse algunos elementos para prolongar la estadía de Juan Orlando Hernández del poder o, en su defecto, pues, del Partido Nacional mediante mecanismos no democráticos. Entonces, sí es preocupante. Sí me parece que debemos poner pues el dedo en el renglón, que la sociedad civil, y en eso yo sí acompaño lo que decía don Fernando, la organización de sociedad civil y el pueblo hondureño deberían tener una participación más activa en la denuncia, en la demanda de un proceso electoral más transparente, y que pues fueran eliminando todos estos factores de incertidumbre que hasta el momento estamos enfrentando. Muy bien, muchas gracias, Gilberto. Abogado Fernando Anduray, ¿se puede advertir qué sectores estarían apostándole al fracaso electoral o por lo menos afectar el cronograma electoral? Usted ha mencionado varias de las falencias que creo que estén lo correcto, pero que aprovechando estas falencias podrían echar, por así decirlo, cieno a este proceso electoral del país. Mire, es que hay un refrán popular que dice que no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Se acusó por mucho tiempo al Partido Nacional de manipular el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Nacional de Elecciones, el Registro Nacional de las Personas, los órganos electorales. Y ahora, con la participación de Partido Liberal y Libre, la posición más cómoda de nosotros podría ser, bueno, ya son mayoría en el registro, son mayoría en el Tribunal Supremo Electoral o en el Consejo Nacional Electoral, pues ellos que han denunciado tanto, son expertos en esas cosas, es que solucionan el problema. Y hay 2-1 y se acabó el problema. Se pone de acuerdo Libre y el Partido Liberal y deciden qué hacer en el registro. El Partido Nacional solo tiene que obedecer, ¿verdad? Pero esa sería una posición realmente muy poco decorosa. Yo creo que tenemos responsabilidad todos en esta cosa. Y el asunto es que el registro, y yo dije el otro día en una entrevista en unos medios, lo han obligado a hacer en 10 meses lo que normalmente se hace en 4 o 5 años en cualquier sociedad, con el cambio de una tarjeta de identidad. Y la culpa de los miembros del registro es haber aceptado el reto de darle a Honduras en un año una nueva tarjeta de identidad. Si el principal problema que tenemos los hondureños es la falta de cultura electoral de los hondureños, cultura registral de los hondureños. Mire, solo en el tema de los muertos. ¿Cuánto hay que andar rogando a la gente para que inscriba a sus muertos en el registro civil? Y ahora, con una nueva tarjeta de identidad, y se le dice que la vieja se vence hasta el 31 de mayo del otro año, 1.400.000 hondureños probablemente creen que la pueden ir a sacar hasta mayo del otro año la nueva, porque no les interesa probablemente participar en el proceso electoral. Juan Carlos y Gilberto tienen experiencia electoral y saben que nos ha costado
a los partidos políticos en periodos electorales ir a sacar de su casa a los nuevos electores para que saquen su tarjeta de identidad para poder votar. Y no solo ese es el problema. El problema más grave después es la entrega de esas tarjetas de identidad, la distribución de las tarjetas de identidad. Ya que es un proceso largo, no es un proceso que en 10 meses lo iba a hacer el Registro Nacional de las Personas. ¿Por qué no reconocemos que nos equivocamos en eso? Porque le vamos a pedir al registro ahorita que corrija técnicamente las inconsistencias y no saben con exactitud dónde está el problema. Porque si haber dejado por fuera de los 4.200.000 hondureños, oiga lo que le voy a decir, de los 4.200.000 hondureños, 500.000 tienen inconsistencias diversas, pero la gran mayoría de esos es que está fuera del censo electoral nuevo. Y una inmensa mayoría, casi 2 millones de esos 4.200.000, están votando en un centro de votación distinto al que votaron en la última elección. ¿Quién decidió cambiarlos de centro de votación? Porque si el registro tenía una base cartográfica de las elecciones de 2017, aplicó otra base cartográfica, que no se le había dado el Tribunal Supremo Electoral, el Consejo Nacional Electoral. ¿Quién decidió? Ayer estuve en un programa con este muchacho de Catacamas que va de alcalde, con Xiomara, ¿cómo se llama? Que estuvo en el tribunal. El abogado que fue suplente ahí que va de candidato a alcalde de Libre en Catacamas. Y dice, yo me fui a cedular y no aparezco en el censo. Ay, entonces, ¿quién decidió cambiarte de lugar? ¿O quién decidió sacarte del censo? ¿O por qué estás fuera del censo? Si nunca había tenido ningún problema en el censo. De aquí de mi casa van 7 o vamos 7 familiares a enrolarnos y unos aparecen en el Hato de en medio, otros aparecemos en la Bella Oriente y a otros lo están poniendo a votar en la Hacienda. ¿Por qué? La misma casa, la misma dirección, todos hemos votado en la colonia Kennedy toda la vida y ahora nos mandan a votar a centros distintos. ¿Quién hizo eso? ¿Es una falla del sistema? Si el sistema tiene esas fallas, entonces no se puede seguir aplicando ese sistema para el resto del Censo Nacional Electoral. Luego, ¿quién va a decidir dónde van a ir a votar los que reclamen porque no quieren votar donde los pusieron? Miren, en elecciones anteriores, hacer eso en el registro era motivo de una enorme denuncia de fraude electoral. Entonces, ¿quién está haciendo esas cosas en el registro? ¿Por qué? Si el sistema, se reconoce técnicamente que el sistema no está funcionando, entonces no podemos seguir con eso. Si solo basta de ver que, o sea, que alguien apretó un botoncito que no era el correcto ahí, entonces si apretamos el botón correcto, todo volvería a la normalidad. Pero yo que trabajé en el registro 13 años, Juan Carlos que tiene experiencia y Gilberto también, saben que cuando se produce un error en la emisión de la tarjeta de identidad ligado a la base de datos del registro civil, solamente la persona tiene el poder de ir a reclamar para que le pongan los datos conforme a lo correcto. Si el registro de oficio empieza a hacer corrección de inconsistencias en la base de datos del registro civil, va a cometer un delito. Ojo con lo que le estoy diciendo. No es un delito electoral, es un delito de orden público, porque la información personal de cada ciudadano le pertenece a cada ciudadano y nadie se la puede tocar en el registro. A menos que el ciudadano presente un reclamo, se vean las justificaciones y se le conceda el reclamo conforme a la ley. Es decir, hay un procedimiento de ley para corregir las inconsistencias del registro civil y las inconsistencias en la base de datos de identificación. Entonces el problema no es sencillo. La mayor parte de la solución del problema depende de que ese medio millón de inconsistencias que aparecieron en el nuevo censo vayan personalmente al registro a presentar su reclamo. Y el tema es que en este instante saben que hay inconsistencia en su tarjeta de identidad nueva. Los amigos de los políticos, los amigos de nosotros que han revisado si aparecen o no aparecen en el censo. Pero la gran mayoría de ese medio millón de hondureños no saben ni siquiera que tienen inconsistencias y
muy probablemente no van a ir a presentar el reclamo y se van a quedar sin emisión de tarjeta de identidad, porque los tienen fuera del sistema o los tienen con errores que no les permiten emitirles nueva tarjeta de identidad. Entonces, el asunto es que las 500,000 inconsistencias que pueden llevarse hasta 2 millones si se trata de domicilio electoral, esas tienen que corregirse antes de las internas para poder votar con un pedazo nuevo del censo, ¿verdad? Y después, en el resto del año, correr a ver cómo se hace para que el 1.400.000 que no se han cedulado, se cedulen y lo hagan bien. Acompañando ese tiempo, usted tiene que ver dónde se van a emitir las tarjetas de identidad. El registro no nos ha querido enseñar el contrato. El PNUD no lo enseña. El registro lo que está haciendo es lavándose las manos y diciendo es que nosotros le entregamos toda la labor al PNUD y el responsable es el PNUD. Bueno, ¿y el PNUD por qué no enseña el contrato? Ah, porque sus normas lo prohíben. ¿Y entonces en qué estamos? ¿Dónde está la transparencia? El tema de esto es que como ahora no solo es el miembro del Partido Nacional el que comprometió esas cosas, sino que está libre, y el Partido Liberal, entonces no hay denuncias contra esas cosas. Pero eso yo lo estoy viendo como un problema grave porque no sabemos realmente quién va a fabricar las tarjetas de identidad, dónde, cuándo, qué seguridades tienen. No sabemos nada de quién va a hacer la nueva tarjeta de identidad, a menos que Juan Carlos y Gilberto tengan confidencialmente informaciones de quién va a hacer esas identidades, dónde las van a hacer y qué características de seguridad tienen. Pero eso no lo domina el pueblo hondureño. Entonces, ¿cuándo van a venir las tarjetas de identidad? ¿Cuánto tiempo se van a tardar en fabricar las identidades después de que reciban los pedidos del registro? ¿Cómo se van a corregir los errores que vengan en esas tarjetas de identidad? El registro va a ser otro proceso de distribución de tarjetas de identidad similar al que hizo ahorita para enrolamiento. Esas son las cosas que son fallas en el diseño, fallas en la operación técnica, fallas especialmente en la calendarización en el tiempo, no en mi concepto. Como exfuncionario del registro, les digo, no hay tiempo. Humanamente no hay tiempo. Y se lo dije a Juan Carlos 1000 veces cuando estábamos en las discusiones de la ley electoral. No hay tiempo para que el registro pueda entregar una tarjeta de identidad nueva a los hondureños para las elecciones del 2021 en condiciones de credibilidad, con confianza y que todos creamos que están haciendo las cosas bien. Todos esos errores, como bien dijo Gilberto, van a generar otra vez dudas en el proceso, dudas en el resultado. Si 100,000 hondureños se quedan sin esa tarjeta de identidad para noviembre del próximo año, ¿qué pasará? Si ganó por 50,000 votos Juan Orlando en la última elección. ¿De qué van a decir? Fraude de los nacionalistas otra vez, en un proceso que no controlan los nacionalistas, porque no son mayoría en los órganos electorales. Entonces, ¿cómo salvamos las próximas elecciones? De cualquier forma que sea, ahí tenemos nosotros un censo electoral que habría, de alguna forma, que ver cómo se compagina con lo que está haciendo ahorita el registro. Miren, la situación, por eso dije, es bastante compleja, no es fácil. En los partidos que estamos tal vez un poco más organizados, podemos detectar los errores con mayor precisión y sí nos tienen preocupados porque se puede quedar mucha gente sin votar en las próximas elecciones. Y no digamos en esas elecciones internas que vienen. Por ahí Juan Carlos se queja todos los días de que la ley del Tribunal de Justicia Electoral no ha sido aprobada. Lo digo Gilberto también, y yo también lo confirmo. Pero, ¿por qué las juntas directivas centrales de los partidos políticos no han apoyado por eso? Es que en las internas van a haber fraudes en los partidos políticos. Va a haber fraude interno en el Partido Liberal, va a haber fraude interno en Libre, van a haber problemas y fraude probablemente en el Partido Nacional, en todos. Y no quieren que un Tribunal de Justicia Electoral les vote las decisiones que van a tomarse ahí para anular los resultados fraudulentos. Entonces, en esa no elaboración y en esa no aprobación de la nueva ley de justicia electoral está la complicidad de las juntas directivas de los partidos políticos.
aunque en el caso del Partido Nacional, el presidente del Comité Central ha estado urgiendo para que se aprueben esas leyes. ¿Por qué no lo hace el Congreso? Ese es otro asunto. Entonces, señalo eso así porque creo que no debe quedarse ese señalamiento de la falta de la ley de justicia electoral como que es una jugada política de alguien en el Congreso. No, ahí están los partidos políticos con sus juntas directivas también. ¿Por qué él no exige eso? ¿Por qué no la pide? Gilberto nos puede decir aquí por qué no la pide. Porque no le conviene, hombre. Porque con esa nueva ley de justicia electoral le pueden votar el fraude que va a hacerle a Carlos Eduardo Reina y al otro señor Méndez, ¿verdad? Entonces, sí, es que esos son los temas de fondo. Pero hay que decirlo aquí para que el pueblo hondureño conozca los ambientes como están. Y Juan Carlos está problemado allá con el presidente del Central Ejecutivo, que es el que va a tener los sellos y va a manejar las cosas. Entonces, pero esas cosas casi no se discuten públicamente, pero hay que señalar. Muy bien. Muchas gracias, abogado Fernando Anduray. Diputado Juan Carlos Elvir considera esto así. Bueno, Fernando Anduray nos ha planteado aquí un panorama realmente difícil a lo interno de los partidos políticos. Si es asunto del software, del sistema que está tirando malos datos, que está ubicando en lugares donde no corresponde a los votantes, ¿por qué no cambiar el sistema? Fernando dice que ya no hay tiempo, pero si es asunto técnico y si no es asunto técnico, si es que hay alguna malicia de alguno de los gestores, de los interlocutores en estos entes registrales, de estar manipulando el sistema para llevar agua a su molino, como decimos, y que este fraude interno se pueda realizar en los comicios del mes de marzo. ¿Será posible esto, ingeniero Juan Carlos Elvir? Mira un factor que menciona Fernando. Debemos de salvar no solamente el proceso electoral, sino la legitimidad del proceso electoral. Eso pasa porque la población y todos los sectores reconozcan que los resultados son legítimos. Y eso de ahí depende mucho la gobernabilidad del próximo proceso electoral, del próximo periodo de gobierno. Yo creo que el problema que pasó aquí se logró medianamente detectar cuando había iniciado el proceso. Debió de ser una interrogante cuando se hacían las preguntas de seguridad con los ciudadanos, preguntar cuál fue su último centro de votación y si quería seguir votando en ese centro de votación. No se hizo. Porque hay una cosa que tenemos que entender. El censo electoral es la base de información del registro civil trasladado en unidades electorales. Cuando se lo pasan esa base de información al Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional distribuye las unidades electorales, ahí se convierte el censo electoral, que emite los listados por urna, por cada una de las juntas receptoras de votos, que se va a llamar así hoy, y las unidades electorales en los centros de votación. ¿Qué pasó en este caso en particular? Hay un error ahí en cuanto a la cartografía. Sé que hasta donde tengo conocimiento no hubo la comunicación debida entre el registro y el Consejo Nacional por este proceso de transición también. Recordemos de que esto se empezó a construir tiempo atrás con una base de información que no existía y que obviamente está apoyada por cartografía que no es ni siquiera del gobierno. Y yo estoy seguro que es de empresa privada, porque desde el momento que le piden el recibo de la energía eléctrica, ¿qué quiere decir? Que ese código de esa energía eléctrica, de ese recibo, está reflejado en un mapa y obviamente que eso significa que esa cartografía no era exactamente la institucional del gobierno. Pero bueno, veamos cómo se puede salvar este proceso. Yo creo que coincido en el aspecto de que el tiempo es el peor enemigo en estos momentos y la confianza desde antes de que iniciara todo esto sigue siendo la peor amenaza. Porque la manipulación del pasado, todos los hechos y los precedentes no son los apropiados. Tenemos que reconocer de que el registro de las personas se desnaturalizó. El registro civil dejó de ser lo que correspondía. En el aspecto de institucionalidad se enquistó y no logró avanzar como institucionalidad, modernizarse, y eso conlleva también, porque hay otro factor también que no hemos valorado. Ahorita fue el proyecto Identifícate, pero ahorita viene la reconstrucción del registro de las personas como entidad y oficinas, como registro civil.
Y eso tendrá que implicar toda una remodelación institucional que tiene que replantearse y tendrá que valorar. ¿Qué se puede hacer en este caso? Mira, hay una parte de la preocupación que creo que tiene Gilberto, estoy seguro, y Fernando también, que todos tenemos, es que como que no sabemos la ruta exactamente por dónde caminar, por respecto a dónde estamos y hacia dónde vamos. Hay cierto tipo de información a la cual nosotros no tenemos acceso. Y en ese sentido, las direcciones y las decisiones de ese nivel no están en nuestras manos exactamente. Qué bueno fuera que el pleno fuera abierto en ese sentido. Siempre reclamé en ese criterio y parecía como que era un Illuminati pidiendo información con respecto a esa ruta crítica que debía existir para lograr con ello opinar. Y hay informaciones que nos vienen de repente y hay que tomar decisiones. Cuando ya están tomadas en el limbo las decisiones que tienen que tomarse. Y yo creo que en ese sentido es difícil opinar, pero habrá que buscar las soluciones. Creo que este tema es de carácter técnico, ya hay reuniones entre el Consejo Nacional de Registro para buscar la manera de solventarlo. Pero yo quiero volver a enfatizar nuevamente. Fíjate la dificultad de lo que está diciendo Fernando con respecto al tema de la falta de justicia electoral. Y mira las dos aristas que mencionó Gilberto también con respecto al tema de la reelección, que debería ser en un plebiscito, y el tema de la segunda vuelta, que yo estoy seguro que no va a pasar, pero que está en debate con respecto al tema en estos momentos. Creo que estamos en una encrucijada y el próximo proceso electoral va a ser sumamente difícil buscar la manera de solventar esos problemas y generar la legitimidad y la confianza necesaria para que logremos con ello tener la tranquilidad que todos deseamos con respecto a los resultados del proceso electoral. Muy bien, muchas gracias, diputado Juan Carlos Elvir. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Sobre este tema de las personas que se han enrolado y que se sorprenden porque antes votaban en un lado, como lo dijo Fernando, yo conozco varios amigos que me han patentizado la preocupación que tienen porque me dicen: Guillermo, yo votaba para el caso en Residencial Plaza, toda mi vida voté ahí, ahora me mandan a votar a Monterredondo, la aldea Monterredondo. ¿Qué está pasando? ¿Será por el partido político al cual yo pertenezco? Por eso nos están movilizando para otros lados. Entonces, esto genera suspicacias, genera daños al proceso electoral, baja y resta la credibilidad del mismo proceso por situaciones técnicas que ya nuestros invitados lo han dicho. Y si no hay tiempo para una nueva cédula, para tener un censo 100% depurado, hay que hacer algo, porque no podemos ir a las elecciones generales con estos tremendos problemas, con la falta de credibilidad del proceso electoral. Y también me dicen que la situación no camina bien porque ni los mismos miembros que integran los organismos electorales se llevan bien entre ellos. Me han puesto un caso, hay un ejemplo del Consejo Nacional Electoral donde hay representantes de un partido político, entre ellos no se pueden ni ver. Si está uno en una sesión, el otro se sale y son del mismo instituto político. Entonces, ¿cómo van a echar a andar un proceso? ¿Cómo van a armonizar un proceso electoral tan difícil por el aspecto del tiempo, como lo ha dicho Fernando Anduray, por los bemoles técnicos que tienen, como lo ha dicho Gilberto y Juan Carlos Elvir, cuando ni ellos mismos se soportan? Las relaciones interpersonales de estos ciudadanos andan mal, no se pueden ni ver en las sesiones que tienen. Y entonces, ¿cómo va a caminar bien un proceso de esa manera? Yo creo que hay que comenzar por ahí porque la situación está difícil. Yo comencé el programa siendo optimista y se lo dije, a mi criterio personal considero que más de algunas cosas, pero en términos generales va bien el proceso. Pero ya Fernando Anduray, ya Gilberto y Juan Carlos me han abierto los ojos y me han dicho: Guillermo, el proceso electoral está en riesgo por esto y esto. Entonces hay que hacer algo y hay que hacerlo de forma urgente y de manera enérgica porque no podemos permitir ir a otro proceso electoral. Vaya, digamos que se salven las internas porque corresponden a los institutos políticos y si se hacen fraude ahí, pues se van a hacer fraude ellos. Pero las repercusiones que van a haber para las elecciones generales, ¿cuáles serán? Otra vez un país en crisis, otra vez con 6, 7 meses de un diálogo nacional que no fructificó nunca. La economía hecha paste, el aspecto social, no digamos, la situación política, la familia, el núcleo familiar dividido, porque en una familia hay de todos los partidos y ahí terminan hasta enemistados por los mismos problemas que se dan en las elecciones, porque no hubo cabezas claras, pensantes, que asumieran con responsabilidad
desarrollar y ejecutar un proceso electoral tan difícil, pero como no se llevan ni bien entre ellos mismos, ¿cómo van a echar a andar un proceso electoral? De eso vamos a platicar después de esta breve pausa comercial. Quiero escuchar también los criterios de Gilberto Ríos. Fernando ha sido claro, ha dicho no hay tiempo, vamos a ir a elecciones, si es posible hasta con la misma cédula, porque dotar de un nuevo documento confiable a los hondureños para las generales va a ser casi imposible, lo ha dicho Fernando Anduray. Una citación para pedir documentos a Hunter Biden incluyó una solicitud de información sobre más de 2 docenas de entidades, entre ellas la gasera ucraniana Burisma, según una persona cercana a la investigación fiscal que el Departamento de Justicia de Estados Unidos realiza los impuestos del hijo del presidente electo Joe Biden. La amplitud de la citación emitida pone de relieve la amplia perspectiva adoptada por los fiscales mientras examinan las finanzas y negocios en el extranjero de Hunter Biden. Los vínculos de Hunter Biden con Burisma en particular han afectado desde hace tiempo la labor y aspiraciones políticas de su padre, hoy presidente electo de Estados Unidos. Se desconoce si el trabajo de Hunter Biden en la compañía ucraniana es parte central de la pesquisa federal o si los fiscales simplemente buscan información sobre las fuentes de ingresos de él en los últimos años. La fuente solicitó permanecer en el anonimato para hacer declaraciones a la prensa asociada porque no estaba autorizada a hablar públicamente de una investigación en marcha. Un abogado del hijo de Biden, George Mesires, no respondió de momento a un mensaje telefónico en el que se le solicitaría que hiciera declaraciones sobre el asunto, y un portavoz del equipo de transición de Biden declinó hacer comentarios. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Muy bien, gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en la entrevista. Quiero consultarle a Gilberto Ríos. Gilberto, por todo esto que hemos platicado esta mañana, por los entuertos técnicos, por la falta de presupuesto y por otras situaciones adversas, ¿usted consideraría ir a elecciones generales con la misma tarjeta de identidad? Sería un fracaso de todo este proceso que hemos emprendido. Sería una gran desilusión para el pueblo hondureño. Nos volvería a meter a lo que nosotros llamamos el censo del fraude electoral, donde votan los muertos, las poblaciones transfronterizas, la población migrante, ¿verdad? Y las tarjetas duplicadas, ¿verdad? Sería un fracaso. Quiero decirle incluso en particular un detalle sobre estos 4 elementos que generan tanto fraude electoral en lo que han sido las elecciones de estilo Honduras. Me comuniqué con Rolando Catán y también con Oscar Rivera para aclarar esa situación de las poblaciones transfronterizas que están habilitadas para votar. Yo le agradezco a Rolando que me haya llamado para aclararme la situación. En realidad lo que me aclaró es que no se puede hacer nada, pues que luego de una amnistía hecha en el año 2012, prácticamente cualquier extranjero se identificó como hondureño y ahora tiene la posibilidad de tener tarjeta de identidad, ya sea que sea poblador salvadoreño o que sea nicaragüense, y que eso después le da el derecho también de tener un traslado. Entonces, en ese sentido, la situación sigue igual. Pues lo que debía corregir el nuevo censo, lo que debía corregir la nueva institucionalidad, el Registro Nacional de las Personas, ha podido avanzar muy poco. Entonces, no solamente es que no vamos a tener, al parecer, un nuevo censo electoral a nivel nacional para las generales, sino que vamos a utilizar el mismo, ¿verdad? Con una nueva presentación, ¿verdad? Y que esto, pues, no garantiza a nosotros un proceso transparente. Yo quiero decirle al pueblo hondureño en general, a sus organizaciones sociales, yo vengo del trabajo de cerca, ¿no? Con organizaciones sociales, con organizaciones populares, decirles que es un error ver el proceso electoral como algo de los políticos, ¿verdad? Eso es un grave error. Nosotros tenemos que apropiarnos de este proceso electoral, de demandar transparencia electoral, de demandar un nuevo censo, una ley clara, ¿verdad? Como sectores sociales, como organizaciones populares. Creo que ahí es donde puede estar, digamos, la gran responsabilidad ahora de la sociedad hondureña, más allá de los partidos políticos,
porque ellos juegan directamente como partidos, o nosotros como partidos políticos jugamos directamente los intereses en el proceso, pero los afectados son toda la sociedad, ¿verdad? En caso de no haber democracia, en caso de no haber transparencia. Entonces, no podemos circunscribir este debate al tema de los partidos electorales. Tiene que ser un debate general, tiene que ser un debate donde está participando toda la ciudadanía, decirle también a los organismos internacionales que tienen que tener una responsabilidad. Ellos básicamente van a pagar, también los organismos financieros van a pagar el próximo proceso, deberían tener algún mecanismo de seguimiento. Desgraciadamente no podemos confiar en instituciones internacionales como la OEA, que ha sido tan señalada a nivel de toda América Latina por su participación parcial en favor de sectores y grupos, sobre todo de sectores y grupos conservadores, ¿no? Y que no ha trabajado con buen suceso prácticamente en ningún país. Y ante esta circunstancia pues tan complicada, mi voto sería porque las organizaciones sociales y populares de Honduras tuvieran una opinión más cercana, más crítica, que se apropiaran más de este proceso y pudieran impulsar un momento de transparencia diferente al que hemos tenido hasta este tiempo. Muy bien, muchas gracias, Gilberto. Quiero detenerme un poquito aquí con el tema técnico del proceso electoral, de las circunstancias X y Y razones, porque también un aspecto importante de la política actual es cómo se van a plantear las elecciones internas en los tres partidos políticos que van. Estas elecciones del próximo 14 de marzo, va el Partido Nacional, va Libertad y Refundación y va el Partido Liberal. Quiero comenzar con Juan Carlos Elvir. Juan Carlos, en el Partido Liberal, el único movimiento que presentó planillas completas sin ningún tipo de problema fue el movimiento del abogado Gianni Rosenthal. Después los demás les faltaron ahí algunos detallitos para completar las planillas. ¿Cómo siente usted que está la autoridad de su partido, Juan Carlos, manejando este proceso? ¿Hay posibilidades de favorecer a X o Y candidato? Y si aquellas personas que integran el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y están también en otras instancias en torno a la revisión de planillas y otros aspectos, podrían inclinar la balanza también. ¿Cómo lo ve usted, Juan Carlos? Bueno, Juan Carlos. Hay un árbitro en este proceso electoral que le corresponde al Consejo Nacional Electoral. Recordemos que los partidos forman sus comisiones electorales nacionales, en este caso por cada una de las fuerzas políticas. El problema que pasa en el Partido Liberal es hasta dónde el Consejo Central Ejecutivo se convierte en ese tribunal de alzada con el equilibrio adecuado del Consejo Nacional Electoral. Y ahí es donde la vinculación de intereses se juega un papel que resta credibilidad al proceso. Pero yo creo que este movimiento es tan fuerte, el caso del llanismo, que va a tener la capacidad de poder sobrellevar cualquier acción en ese sentido. Y de hecho, los obstáculos se han ido superando y se van a superar. Faltan 3 meses nada más para que el juicio de la ciudadanía liberal logre vincular que no se puede abusar del poder para llegar al poder. Y en ese sentido, creo que esa vinculación entre la aspiración de un candidato y conducir los recursos, y digo recursos no solo económicos, logísticos, de un partido para intentar beneficiarse, entonces obviamente que va a tener sus consecuencias en el próximo proceso electoral. Pero en ese sentido, yo estoy seguro que este movimiento tuvo la capacidad de organizar, no solo organizar por rellenar, sino que organizar para defender el voto y para ganar el proceso electoral contundentemente. Creo que hay otros movimientos que se han formado. No es fácil formar un movimiento político porque no se trata de juntar lo mínimo, que trata de las 150 planillas municipales y 10 departamentos. Se trata de formar los 298 municipios y todas las mesas, poder cubrir las 21,000 mesas que van a haber. En este caso, creo que van a ser menos que esas, porque recordemos que son elecciones internas, pueden dar por unos 16,000 juntas receptoras de votos, porque hay que proteger el voto. Creo que vendremos a una situación amplia para buscar la manera de ganar este proceso electoral contundentemente y recuperar la institucionalidad del partido, que es parte importante en este momento. El proceso electoral es el punto que garantiza también
las elecciones generales, que puede garantizar la alternancia en el poder. Y en ese sentido, también por eso aplaudimos que las otras fuerzas políticas participen y logren a través de eso legitimar y ganar ese derecho que habrá en el proceso electoral de las elecciones generales. ¿Usted diría que son aceptables hasta este momento o es aceptable la forma en que se están haciendo y preparando estas internas o no? En el caso del Partido Liberal. Recordemos que el proceso electoral lo conduce el Consejo Nacional. Ya el problema de cumplir con los requisitos ya vendrá el próximo 23 de diciembre, que el Consejo Nacional, después de la revisión de planilla, va a poder decir estas están aprobadas, estas no. Se están subsanando lo correspondiente por cada una de las fuerzas políticas y más de alguna planilla de esas no va a calificar para eso. Me preocupa mucho, ¿sabe qué me preocupa mucho? Es el tema de la autoridad del partido. El proceso electoral primario desplaza completamente el proceso electoral interno y es de vital importancia recuperar la autoridad del partido. Y a eso no le ponemos mucha atención, porque al final de cuentas, la máxima autoridad de un partido no es el Consejo Central Ejecutivo, es la convención, los convencionales. Y ese es un criterio que hemos ido descuidando por la falta de estructuración a nivel interno en el partido y de tener la representación suficiente en todos los municipios en los 18 departamentos del país. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Quiero también preguntarle a Fernando Anduray. Fernando, ¿cómo ve la situación interna en el Partido Nacional? Escuché algunos de los discursos este fin de semana para el caso. Me llamó la atención una participación que tuvo el presidente del Congreso Nacional, don Mauricio Oliva, en el sur del país. Dijo: el movimiento Juntos Podemos está abierto para todo aquel nacionalista que no está de acuerdo, dijo, con la vieja forma que tienen unos de hacer política, que se sienten marginados, que se sienten solos, que ya están cansados, prácticamente, usando otras palabras desde luego, voy a decirlo, que ya están cansados de tanto relajo. No lo dijo así, yo estoy interpretando esta frase. Pero, ¿cómo plantea usted la lucha interna en el Partido Nacional? Gracias, Guillermo. Antes de contestarle, yo quiero presentar mis condolencias, mi pésame. Estamos tristes. Se nos acaba de informar que esta mañana falleció el pastor Miguel Montoya del CEAD en Tegucigalpa, uno de los pastores más reconocidos de Tegucigalpa. Falleció por este asunto del coronavirus. Así es que hay tristeza en la familia cristiana y la iglesia evangélica pues está de luto con el fallecimiento del pastor Miguel Montoya. Pero como hombre de Dios, sabemos que tiene asegurada la vida eterna ya con Cristo en su segunda vez. Bueno, lo que dijo el presidenciable Mauricio Oliva es parte de la oferta política que todos los políticos hacen, ¿verdad? Ofrecerse como una alternativa. Entonces, realmente nadie anda ofreciendo un discurso para continuar con lo mismo o seguir con los errores que alguna gente señala, sino que quieren presentarse como una alternativa nueva. Creo que es un buen discurso, es un buen candidato. Evidentemente, en el Partido Nacional, como en todos los otros partidos, hay cosas que cambiar. De hecho, mis dos amigos que comparten el foro están militando en corriente de oposición interna dentro de sus movimientos que quieren cambiar lo que consideran que no está bien hecho. Así se ve el movimiento de Mauricio Oliva, un movimiento fuertísimo, que lo ven como la oposición interna dentro del Partido Nacional. De tal forma que esos discursos de Mauricio son correctos desde el punto de vista que es la oposición interna que quiere conseguir el liderazgo y la mayoría. Yo sí creo que en el Partido Nacional, por lo menos hasta ahorita hemos tenido una paz bastante aceptable. La unidad no se ve tan arriesgada. Sin embargo, yo quiero ser conteste con mi experiencia política. Todos sabemos que el día de las elecciones es otra historia en las mesas electorales, ¿no? Y por mucho que sean bonitos los discursos y los abrazos y participar en cenas y en grandes conferencias y que salgan por la televisión los precandidatos dándose abrazos y todas esas cosas, el día de las elecciones en las mesas electorales
es otro asunto. Y ahí es donde nosotros tenemos que aspirar, para que en medio de tanta frustración, fracasos por eventos naturales, pandemias, huracanes, la crisis política que se ha generado durante tanto tiempo, con tanta división de la familia hondureña, que aspiremos a que en las mesas electorales no van a andar gentes con maletines ahí, comprando gentes de mesas, comprando credenciales, o que van a haber autoridades de los partidos cambiando los resultados en el Consejo Electoral, negociando con los miembros del Consejo Electoral para que pongan un diputado en un lado y un diputado en otro, que los movimientos que ganen no se vuelvan tan magnánimos que le permitan al otro movimiento que perdió cambiar sus diputados en los departamentos por los que son fieles a los dueños de los movimientos. Miren, hay una podredumbre política a lo interno de los partidos que debe terminar en el país. Yo creo que es legítima la aspiración de depuración interna en los partidos, ¿verdad? Tanto en los movimientos oficialistas como en los no oficialistas, porque hay un montón de gente que se anda acomodando y se ha metido. Ustedes ven que han viajado de un movimiento a otro, mucha gente tratando de acomodarse, y eso no es porque amen al país, es porque están haciendo sus cálculos personales. Entonces, mucha gente que porque no le dieron una cosa en un movimiento se fue al otro movimiento, y del otro movimiento desplazaron a uno, entonces se enoja y se va para el otro movimiento. ¿Qué tienen que ver eso con la fortaleza democrática de Honduras? ¿Qué tiene que ver eso con el fortalecimiento de la institucionalidad del sistema político hondureño? ¿Qué tiene que ver eso con la oferta electoral que tienen que hacerle los partidos a los hondureños? Nada, es juego de intereses personales, nada más. Entonces hay que avanzar, tenemos que avanzar en el país, la clase política tiene que evolucionar, el compromiso con Honduras debe ser más fuerte. Y aquí es donde yo siento que en parte comparto con Gilberto esa preocupación de que la sociedad civil, no la de oposición, no la de esos derechos humanos que son de mentiras, esos que maneja Gilberto ahí, que le ponen chaleco y van a las manifestaciones y que son derechos humanos, no. Las instituciones reales de sociedad civil, las que tienen propósitos cívicos, propósitos morales, propósitos de desarrollo humano, propósitos de fortalecimiento institucional del Estado de Derecho, esas más empresa privada y ese otro tipo de cosas tienen que entrarle en este momento a ver cómo salvamos el proceso electoral. Y como bien se dijo aquí ya, las elecciones primarias e internas son fundamentales. Juan Carlos acaba de decir algo que para mí es trascendental. En manos de quién van a quedar las autoridades de cada partido. Una mala decisión en este momento, en marzo, y hoy es 14 de diciembre, estamos exactamente a 3 meses de las primarias, de las internas. Una mala decisión interna en cuanto al movimiento que gane las primarias, las internas, implicará que los partidos quedan por 4 años más sometidos a las mismas autoridades, con los mismos vicios, con los mismos problemas, con los mismos errores. En el caso de los partidos que tienen buenas autoridades internas, pues hombre, si vuelven a ganar, qué bien que los vuelvan a poner. Pero los partidos que ya tienen autoridades de 8, 12, 15 años que no se quieren ir de ahí, ¿verdad? Y que a la brava se van consolidando. Yo creo que no podemos condenar al país a que siga teniendo el mismo tipo de partidos políticos. También en eso se tiene que evolucionar. Si los partidos políticos no ponen gente en los municipios, en los departamentos, a nivel nacional, que tengan nuevas visiones, Honduras no va a tener oportunidad. Yo sí creo pues que dentro del Partido Nacional particularmente la situación no se ve tan confrontativa, tan complicada. Los discursos políticos tienen poco folclore para estas alturas de la campaña. No hemos visto tanta confrontación. De hecho, hay un candidato como Tito Afura que en sus discursos no lo he visto confrontar con nadie. Mauricio Oliva, por el efecto de que es el candidato que tenía que crecer más, ha sido un poquito más agresivo en sus discursos, pero no se ha pasado de la raya. Está dentro de los límites
de la tolerancia política y de su deseo de crecimiento. Yo creo que andamos bien en el Partido Nacional en este momento. A Juan Carlos ahí le recuerdo que hace unos días el Consejo Central Ejecutivo o la Junta Electoral emitió un comunicado dentro del Partido Liberal diciendo que el único movimiento que había llenado los requisitos era el de Luis Zelaya, ¿verdad? Y que Ayani solo había presentado planillas como en 210 o 190 y pico de municipios. Ahí está en los periódicos eso, una comunicación oficial que hicieron. Sin embargo, mi buen amigo Guillermo Paz Manueles le dice que Ayani es el único que presentó todos los requisitos. Mira las discusiones públicas cómo se van dando en esto. Anduray, brevemente, ¿y cómo siente usted que Reinaldo Sánchez ha llevado la fiesta interna en el Partido Nacional? Bueno, el resultado concreto, Reinaldo, es que nadie lo señala como responsable de crisis interna en el Partido Nacional. El problema del Partido Nacional es un problema de opinión pública, es un problema de que está en el gobierno, de que son 3 gobiernos consecutivos y hay un desgaste político que nos pasa factura, y está manejando ese desgaste político más la lucha política interna que entre un sector oficialista y uno no oficialista, pero al final yo no sé por qué se le dice no oficialista a Mauricio, si Mauricio tiene un montón de diputados que son oficialistas. Entonces el asunto es que el Comité Central del Partido Nacional no ha sido protagonista ni a favor de un candidato ni a favor de otro, y no hay denuncias de nadie de que el Comité Central esté parcializado a favor de un movimiento político, independientemente de que a estas alturas Reinaldo Sánchez, como todo hondureño, tiene su derecho y ha lanzado ya su candidatura a primer diputado por el departamento de Olancho. Pero a pesar de eso, en las actuaciones oficiales del Comité Central ha sabido guardar la distancia y creemos que ha hecho un gran trabajo. Creo que Reinaldo va a ser reconocido como un hombre que supo guardar los equilibrios en la presidencia del Comité Central, y Dios quiera que salgamos así hasta el final, después de marzo. Eso le podría valer seguir como autoridad del partido, si al final del camino salimos de las internas sin confrontaciones o destrucción interna. Muchas gracias, abogado Fernando Anduray. Gilberto Ríos, ¿cómo le está yendo a la Nueva Corriente en esta fiesta interna de Libertad y Refundación? Escuché en las últimas horas que algunos de los movimientos se estaban quejando porque había 6 movimientos que están, o 4 movimientos que están apoyando a Xiomara Castro, pues se podrían quedar con una gran cantidad de credenciales. Había una movilización masiva a favor de esta corriente, y los demás movimientos se sentían un poco marginados, así como que no había el mismo respaldo de parte de la autoridad de Libre para estas otras corrientes, que algunas las definen como corrientes no alineadas. ¿Cómo siente la contienda interna, la Nueva Corriente, Gilberto? Mire, nosotros estamos proponiendo que se encuentren algunos mecanismos en los que solo las corrientes que encabezan las alianzas por municipio o por departamento puedan tener credenciales. No nos molesta tanto que hayan más juegos de credenciales, nos parece que puede enturbiar la mesa, nos parece que puede haber demasiada representación en mesa para un proceso interno. Imagínense, 9 corrientes, 9 credenciales, cuando algunos municipios llevan al mismo candidato a alcalde, digamos, o incluso algunos llevan los mismos candidatos a diputados, porque hay alianza también a nivel departamental. Y estar hablando de un juego de 6 credenciales para el mismo candidato no nos parece pues correcto, más que todo porque va, como le digo, a generar demasiada confusión en la mesa electoral. Esto todavía no se ha debatido. Yo sí le puedo decir que hemos tenido una muy buena actitud por parte del presidente Zelaya, al que la Nueva Corriente, por cierto, también postula como coordinador, y en eso pues nos hemos armonizado, pues no tenemos un conflicto, no disputamos la coordinación del partido. Sin embargo, la corriente de Wilfredo Méndez, sí está postulando a la compañera María Elisa Borges, y ellos van a tener pues, un nivel mayor de confrontación. Nosotros estamos peleando por integrar la coordinación interna de nuestro partido, y creo que nos va a ir bien. Creo que tenemos posibilidades de tener una buena representación al interno de esa coordinación. Hace una semana, 2 semanas, estuvimos juntos con el presidente Zelaya
en México. Tuvimos tiempo para hablar de estos asuntos y yo pues noté siempre su voluntad democrática, su voluntad de incluirnos, ¿verdad?, dentro de este proceso. Y como Nueva Corriente no tenemos, digamos, quejas hasta el momento. Hemos tenido obviamente diferencias con las otras corrientes del partido por aspectos pues meramente internos, ¿verdad?, que tienen que ver con perspectivas, con concepciones diferentes de cómo debe ser la estrategia partidaria para enfrentar al régimen, para enfrentar el próximo proceso electoral, pero nada que pueda generar una división o algo, una diferencia sustancial dentro de Libre. Libre va a estar unido para después de las elecciones internas. El 15 de marzo vamos a hacer un solo partido y estamos seguros que vamos a ser la fuerza de oposición preponderante que va a encabezar lo que puede ser un proceso de alianzas en las próximas elecciones del 2021 para acabar con ya el gobierno del Partido Nacional que tanto daño le ha hecho al país. Ahora, yo le digo una cosa más, Guillermo, estoy preocupado porque me parece que en eso vamos a coincidir, ¿no? Hay una crisis económica en ciernes, hay una crisis económica que se está profundizando. Vamos a tener un 2021 con un déficit, ¿verdad?, con un decrecimiento del Producto Interno Bruto arriba del 12% más o menos, como resultado de la mala administración gubernamental, pero también de la pandemia y de los huracanes que llegaron ahora en octubre y en noviembre. Y esto va a generar que haya una sociedad más deteriorada para el 2021. Estamos cerrando con cerca de 41 o 42 masacres este año a pesar del confinamiento, y en general otros elementos que demuestran los niveles de descomposición social tan alto que tiene la sociedad hondureña. Y si esto está así y nosotros queremos agregar el componente de una crisis política, porque no hay reglas claras, porque no hay un proceso electoral transparente en Honduras podría estar enfrentando un año de altísima conflictividad social y política. Por eso advertimos que el momento para solucionar esto es ahora, es teniendo ya las reglas claras, es teniendo las normas claras, es teniendo todas las instituciones que se crearon para este proceso activas, con su presupuesto, con capacidad de actuar en caso de fraudes internos o de fraudes en las elecciones generales, con nuestra tarjeta de identidad, ¿verdad?, ya certificada, y que estemos votando todos donde nos corresponde, etcétera. Todos los elementos de los que hemos hablado esta mañana, eso podría detener, o eso podría aliviar, o eso podría frenar lo que puede ser un gran conflicto político. Por eso no es cosa menor este tema que hemos abordado hoy. Por eso es de suma importancia que se le dé seguimiento y que se pueda resolver, compañeros. Gilberto Ríos, vamos a hacer una breve pausa comercial. Vamos a venir con las conclusiones ya del foro de esta mañana. Lo escucharon ustedes, la corriente Honduras Libre, que procura la candidatura presidencial de don Wilfredo Méndez, está proponiendo para la coordinación general de Libertad y Refundación Libre a María Luisa Borjas. Creo que es la única corriente que le está peleando, por así decirle, a Mel Zelaya, la coordinación general de Libre. Creo que si hay un fuerte grupo de corrientes que apoyan a Xiomara, hay un mayor número de corrientes que también apoyan al expresidente don José Manuel Zelaya Rosales para que siga siendo el coordinador general de Libertad y Refundación Libre. Pero Honduras Libre propone a María Luisa Borjas, así que va a tener competencia dura el expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Nos ha dicho también Gilberto Ríos que la nueva corriente que procura la precandidatura presidencial de Carlos Eduardo Reina, pues está conforme hasta cierto punto con la manera en que el coordinador general de Libre ha llevado la fiesta política interna dentro de ese instituto político. Gracias, amigos televidentes, estamos ya al final del foro La Entrevista. Quiero cederle la palabra al diputado Juan Carlos Elvir por el Partido Liberal de Honduras. Juan Carlos, sus palabras finales y desde luego si hay alguna recomendación o alguna conclusión que usted tenga. El micrófono. Solamente ratificar la preocupación con respecto al tema de la ley electoral. Creo que es de vital importancia aprobarla lo más pronto posible, que sea publicada, porque tenemos un Tribunal de Justicia Electoral que no tiene ley, que se está rigiendo por un institucionalmente débil reglamento que no va a tener la fortaleza que se requiere como instancia última de justicia electoral.
Si no, esto puede truncar totalmente el proceso. Y en esa parte de la película sigo insistiendo, he sido la persona que más incidencia ha hecho en eso, de que debe definirse la frontera entre el Tribunal de Justicia y la Sala Local. De lo contrario, de nada servirá ninguna acción de aprobación legal, porque seguirá siendo presa fácil de manoseadas determinaciones, en algún caso, de la Sala Local, como sucedió también con el tema de la reelección, que nos tienen esta encrucijada en estos momentos. Creo que tenemos que preocuparnos todos, y digo encrucijada porque el continuismo sigue siendo una amenaza latente en este proceso electoral, y debemos evitarlo porque hay que rescatar la alternancia y la democracia en este país. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos Elvir. Quiero cederle la palabra a Gilberto Ríos, miembro de Libertad y Refundación Libre. Gilberto, sus palabras finales. No solo la ley, Juan Carlos, sino también el presupuesto, insisto, hay que tener de dónde va a salir ese dinero. Me parece que es una preocupación el tema del Tribunal de Justicia Electoral, que no está activado, o sea, es una institución que se creó y simplemente no tiene presupuesto, no tiene una vida orgánica, por tanto, y el tema del censo. No sé cuál es el camino institucional para hacer presión para que esto funcione. No sé dónde más se tiene que hacer la denuncia. No solamente lo estamos haciendo los partidos de oposición, también las corrientes internas de los partidos oficialistas. Sectores de otros sectores de sociedad civil han señalado estos problemas, pero bueno, en este gobierno se caracteriza por tener una gran cantidad de oposición y protesta, y por no dar solución prácticamente a ninguno de los problemas. Y esto, pues, como yo lo decía antes de la pausa, sí me parece que estamos en un terreno así muy peligroso, porque hay una gran crisis económica, decía, hay una gran descomposición social, y con el ingrediente político esto se podría descomponer mucho más. Entonces sí es un tema de rigurosa importancia, ¿verdad? Hay que resolverlo, no podemos empezar el 2021 con todo esto acumulado. Hay posibilidades de solucionar los problemas del país sin necesidad de entrar en una gran confrontación, y me parece que a eso vamos si no se le da solución, si no se le da trámite a estos procesos. Muchas gracias, don Guillermo, por la invitación, y un placer haber compartido tanto con Juan Carlos como con don Fernando. Muy bien, muchas gracias a usted, Gilberto Ríos de Libre. Abogado Fernando Anduray, analista político y social de nuestro país y miembro del Partido Nacional. Con usted, abogado. Gracias, Guillermo. Gracias a Juan Carlos y a Gilberto por haber compartido un programa, me parece bastante constructivo. Empecé diciendo que no es lo mismo verla venir que platicar con ella, y voy a cerrar con esa frase. No es lo mismo verla venir que platicar con ella. Estábamos acostumbrados a la protesta y al reclamo de la oposición política. Se hicieron las reformas necesarias, incorporaron a estos partidos, especialmente a Libre, a los órganos electorales, a los órganos de auditoría del Estado. ¿Y qué tenemos finalmente? Un Registro Nacional de las Personas que ha tenido muchos problemas operativos, técnicos. Un Consejo Nacional Electoral que no ha podido diseñar las elecciones primarias y que no sabe qué va a pasar con las elecciones generales, porque ni siquiera tiene una visión clara de cómo va a ser su censo nacional electoral. ¿De qué ha servido la participación de la oposición política mayoritariamente controlando los órganos de dirección electoral del país? No es lo mismo verla venir que platicar con ella. El próximo año no puede ser un año de reclamos ni de protestas en las calles contra los organismos electorales, porque estarían protestando contra ellos mismos. Tienen mayoría para resolver los problemas ahorita. ¿Por qué no lo resuelven? Porque no es lo mismo protestar que tener un programa de acción, que saber qué es lo que vamos a hacer y por qué estamos protestando. Se protestó por un presunto fraude electoral, y después de 2 años prácticamente de operar el Consejo Nacional Electoral, nadie ha podido aportar una prueba, ni RICSI.
en el Consejo Nacional Electoral. Y tienen 2 años de estar en el Registro Nacional de las Personas y nadie ha podido decir ahí dónde estaba el fraude electoral en el Registro Nacional de las Personas. Lejos de eso, montan un sistema que es una merienda completa que no sabemos dónde empieza y dónde termina ese censo nacional electoral que están haciendo. O sea, el nuevo proceso de identificación. Yo creo que el diálogo entre los partidos políticos va a tener que ser la base para solucionar lo que se viene. No hay intención de crear problemas. Sin embargo, sí estoy claro con mi experiencia política de que habrán sectores de oposición política que frente a su incapacidad de poder construir un triunfo electoral van a preferir crear el caos en el país antes que ir a elecciones a perderlas nuevamente. Mire lo que le estoy diciendo, que es absolutamente delicado. Si la oposición política no logra construir esa alianza de que hablaba Gilberto, van a tener que ir en 2 partiditos ahí juntos o independientemente cada partido, y eso los pone en una situación de real desventaja frente a la fortaleza institucional del Partido Nacional, y eso nos llevaría a nosotros con muchas posibilidades a poder ganar las elecciones. Evidentemente, si ellos hacen una alianza electoral, hay que reconocer que para nosotros va a ser más difícil poder ganar una elección, aunque intentaríamos siempre con nuestras capacidades y plataformas electorales. Pero si la oposición política no construye su unidad, la responsable de su propia pérdida es la oposición política, no es el Partido Nacional de Honduras. Ya es tiempo de que entendamos que la falta de coherencia de la oposición política es la que ha estado generando esa, y cohesión también, esa inestabilidad y esa confrontación nacional. Por favor, adquiramos más conciencia. Los nacionalistas sabemos que no podemos ser eternos en el poder, sabemos que tarde o temprano vamos a tener que ceder, pero como políticos que somos, vamos a aprovechar todas nuestras fortalezas, todas nuestras virtudes y todo nuestro posicionamiento frente al pueblo hondureño, porque hay una gran gama, una amplia faja popular que confía en el Partido Nacional, porque son nacionalistas, otros porque a pesar de todo lo que dice la oposición política que ha fracasado este gobierno, ellos han sentido la presencia del gobierno con los programas sociales, con la acción directa del gobierno en sus acciones de vida o social o individual, y hay mucha gente complacida con el gobierno del Partido Nacional a pesar del discurso de la oposición política. Hay que tener en cuenta entonces, el día de las elecciones, lo que la gente mide es su propia decisión política y no el discurso de los líderes políticos. De ahí que el Partido Nacional, como una institución seria, responsable, analiza todos estos factores, maneja una banda de opiniones favorables y opiniones en contra para establecer su ruta, su estrategia. Estamos trabajando en serio para ganar las próximas elecciones. Que Dios bendiga a Honduras y suerte a mis amigos en su lucha interna entre sus partidos. Lo mejor que puedo desearles es que no les hagan el fraude electoral. Y ojalá, Gilberto, que al día siguiente, el 15 de marzo, estés unido, así como dicen, y no vaya a estar escuchando a Carlos Eduardo denunciando que le hicieron fraude por todos lados, ¿verdad? Porque la última cosa que quiero señalar es que las denuncias internas de fraude en el Partido Liberal y en Libre van a dilatar el proceso para que puedan hacer una real alianza de oposición general. Porque recuerde que después de las internas solo van a tener 30 días para construir la alianza nacional, porque ya en mayo está siendo convocado el proceso electoral. Y es que les deseo suerte en eso, y mi deseo es que el Partido Nacional vuelva a ganar las elecciones, y para eso vamos a trabajar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias al abogado Fernando Anduray. Gracias a Gilberto Ríos y también al diputado Juan Carlos Selvír. Nosotros rápidamente les presentamos un resumen informativo.
Bueno, nos vemos. Muy bien, con nuestra compañera Gisela Calix. Gisela Calix, buenos días. Usted nos está detallando que muere el pastor de la iglesia SEAD, Miguel Montoya, a causa del COVID-19. Con usted. Desde la entrevista, lastimosamente el COVID-19 continúa cobrando la vida de ciudadanos aquí en la capital de la República. Me acompaña la doctora Nora Maradiaga, ella es la directora del Instituto Cardiopulmonar El Tórax, quien nos confirma la muerte del pastor Miguel Montoya a causa de esta enfermedad. Buenos días, doctora, si nos explica cuánto tiempo estuvo él aquí y hace cuántas horas él ha perdido la vida. Mire, lamentable, buen día a todo su equipo de trabajo. El pastor Miguel Montoya estuvo hospitalizado durante 15 días. Inicialmente ingresó a una de las salas de cuidados moderados, donde se le dieron todas las medidas terapéuticas que se podían utilizar. Sin embargo, el pastor tuvo una evolución un poco tórpida, de tal manera que un fin de semana se puso bastante mal, ingresando a una sala de sistema de alto flujo y el día siguiente a la unidad de cuidados intensivos, donde permaneció ingresado durante 8 días. Relativamente una persona joven que no pudo contraer este mal. Así es, una persona joven, muy querida, muy respetada por toda la población. Era una inmensidad de llamadas que nosotros recibíamos queriendo saber sobre la evolución de la enfermedad del querido pastor. Sin embargo, este es un llamado de atención a toda la población, ¿verdad? El virus COVID no anda respetando estratos sociales, religiones, ¿verdad? Sino, o edades. Ahorita anteriormente se mencionaba que los grupos etarios más afectados eran los pacientes adultos mayores. En este momento nosotros estamos teniendo jóvenes de 27, 28 años de edad. Grupos familiares, tenemos ingresados aquí 3 miembros de una misma familia y uno de ellos está en cuidados intensivos. Así que, queridos compañeros, este no es el momento de estar haciendo celebraciones. Más bien tenemos que estar un poco distanciados y a la vez nosotros tenemos que decir, el próximo año lo celebraremos, estaremos juntos, pero es peor que perdamos un miembro de nuestra familia solo porque le daba un abrazo en este momento de Navidad. También se ha reportado la muerte de otras personas durante este fin de semana. En este fin de semana hemos tenido 4 defunciones, incluyendo la del pastor hoy, cuando los días anteriores nosotros los fines de semana solo estábamos teniendo tal vez una o no teníamos. Y en los últimos 2 meses teníamos solo 3 defunciones a la semana. Esta semana hemos tenido 9 defunciones. Bien, muchas gracias. La doctora Nora Maradiaga, ella es la directora del Instituto Cardiopulmonar El Tórax, quien confirmaba la muerte del pastor Miguel Montoya a consecuencia del COVID-19. Le ampliaremos esta información en próximas emisiones de 11 Noticias. De momento devuelvo con usted al set principal de la entrevista. Bien, muchas gracias, Gisela Calix. Lastimosamente ha muerto el pastor Miguel Montoya. Nuestro compañero Víctor Valladares nos actualiza sobre los resultados que ha tenido esta operación Sigma, que ha ejecutado desde muy temprano el Ministerio Público, la Policía y otras agencias de investigación y de control del delito en nuestro país. Con usted, Víctor. Muchas gracias a usted y a los televidentes, también que a sus invitados. Y precisamente es Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público, quien nos da detalles y resultados de esta operación que ha iniciado en horas muy tempranas este lunes en diferentes puntos del territorio nacional. Así es, de último momento, la operación Sigma, que dirige el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales, da como resultado la captura de las 2 personas que a criterio de las entes fiscales
son los cabecillas de este grupo criminal organizado dedicado al lavado de activos. Se trata del ciudadano Joaquín Meléndez Bonilla y Reina Serrano Meléndez, quienes serán trasladados a un juzgado con jurisdicción nacional para que en audiencia de declaración de imputado se señale, por un lado, la medida cautelar a imponer por parte del juez y por otro lado se señale la audiencia inicial respectiva. Como medida cautelar, el Ministerio Público solicitará la detención judicial de estas dos personas y una vez que se evacúe la audiencia inicial, que podría ser para la próxima semana, el Ministerio Público, en base a toda la prueba recabada del caso, solicitará autos de formal procesamiento y la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. Como lo decíamos más temprano en la primera emisión, el Ministerio Público hace 2 años viene investigando a este grupo que tiene como centro de operaciones Santa Rosa de Copán. Muchas gracias, Carlos Morazán. Ya lo escuchó usted. Esta es parte de los resultados ya que se dan a conocer a esta hora de la mañana con esta operación que ejecuta el Ministerio Público en varios sectores del territorio nacional. Licenciado, yo regreso con usted al principal de la entrevista. Bien, muchas gracias a usted, Víctor Valladares. Y también en San Pedro Sula se han ejecutado allanamientos de viviendas como parte de este operativo y de esta operación denominada Sigma. Shirley Martínez nos tiene más detalles. Shirley. Por la entrevista me acompaña el portavoz de la Policía Nacional en la zona norte del país con respecto a estos allanamientos que se están realizando en el marco de la operación Sigma. Buenos días, ¿nos puede ampliar y detallar acerca de los mismos? Shirley, televidentes de Canal 11, Dios les bendiga, muy buenos días. Así es, la Policía Nacional, en conjunto con lo que es el Ministerio Público, desarrolla desde tempranas horas de este día la operación Sigma, en la cual, orientada pues a la ejecución de aseguramiento de bienes y también de la captura de personas ligadas a este caso. Asimismo, se tiene conocimiento hasta estas horas de la mañana la captura de 2 personas en el occidente del país, una del sexo masculino y una del sexo femenino, son los objetivos de esta operación, y asimismo aseguramiento de bienes en lo que es 4 departamentos, Lempira, Copán, Lloro y Cortés. Aquí en lo que es la ciudad de San Pedro Sula tenemos el aseguramiento de un bien inmueble en lo que es una colonia en el noreste de la ciudad, asimismo en el Progreso Lloro, en el municipio de Puerto Cortés y lo que es Santa Rosa de Copán también. ¿Hay alguna familia en específico que se deban a estos operativos? Hasta el momento sí, se vincula pues a una familia de lo que es el occidente del país, la cual ya está en poder pues, de la Policía Nacional y que son al parecer familiares y que están en lo que es ya la policía, la Dirección Nacional de Policía Antidroga, ya está en posesión de ellos, y asimismo pues serán remitidos a las autoridades competentes en las próximas horas. Bien, hemos escuchado declaraciones por parte del subcomisario Adolfo Ordóñez, vocero de la Policía Nacional en la zona norte del país. Con este reporte retorno con ustedes al foro. Buenos días. Gracias y buenos días a usted, Shirley, y nuestro compañero César Funes nos está confirmando que hoy a las 2 de la tarde en un vuelo procedente de España y que va a aterrizar en el Aeropuerto Internacional El Golosón de La Ceiba, llega la reina Leticia de la Madre Patria. Así que trae también la reina un importante donativo para los damnificados por los fenómenos naturales. Así es, compañeros, en efecto, ya autoridades han confirmado que en esta pista del aeropuerto de la ciudad de La Ceiba, el aeropuerto Golosón, estaría aterrizando la reina Leticia. Según la información, la hora probable de llegada sería como a las 2 de la tarde. En esta pista estaría aterrizando un avión de la corona española y posteriormente se estará trasladando hacia el sector del Valle de Sula para la entrega de una ayuda humanitaria. Ya autoridades están preparando todos los dispositivos de seguridad al entorno de esta pista del aeropuerto Golosón de la ciudad de La Ceiba para el arribo de esta aeronave que estará pues aterrizando en esta pista internacional del aeropuerto Golosón, y como repetimos, posteriormente será trasladada la comitiva
de la reina Leticia hacia el sector del Valle de Sula, donde estará haciendo entrega de ayuda humanitaria en 2 sitios según lo que han determinado hasta el momento. Así que todo listo y se espera ya para horas de la tarde, mediodía abajo, de que las autoridades locales y también el canciller estará aquí haciendo el recibimiento de la reina Leticia como parte de los protocolos sobre esta visita oficial que está haciendo la corona española. La información que tenemos, compañeros, por supuesto, más detalles en las siguientes emisiones informativas de 11 Noticias. De momento, retornamos con ustedes. Bien, muchas gracias a usted, César Funes. Importante visita, llega la reina de España a nuestro país. Es una efeméride muy trascendental para Honduras, es una reina, es la reina española. Viene y además de tener este gesto con nuestro país, también trae ayuda humanitaria para miles y miles de afectados por las tormentas tropicales ETA e Iota. Muy bien, gracias amigos televidentes por haber estado con nosotros, con permiso y que pasen un bonito día.